la elección del pincel. Y es que no es solo una herramienta, es una extensión de la mano y, sobre todo, de la intención creativa. Entonces, la gran pregunta es esa, ¿no? ¿Qué se busca? ¿La sutileza de un pincel blando o la pura fuerza expresiva de uno duro? La respuesta a esto, la verdad, define no solo la técnica, sino el alma misma de la obra. Muy bien, vamos a desglosar esto. Pongamos a estos dos contendientes, digamos, frente a frente, para entender de qué va cada uno. Y aquí, de un solo vistazo, está el corazón del asunto. Por un lado, tenemos la suavidad y la precisión casi quirúrgica del pincel sintético. Por el otro, ¡pum!, la fuerza y la textura inconfundible del pincel de cerda. Son, la verdad, dos filosofías completamente distintas. Hablemos del pincel blando. Miren, esto es tecnología pura. Sus fibras de poliéster o nylon son increíblemente finas, y su objetivo es casi como si quisiera desaparecer. Está diseñado para aplicar la pintura de una forma tan suave que la pincelada se vuelve invisible. Por eso es el mejor amigo del realismo, claro está. Y en la esquina opuesta, el peso pesado, el pincel de cerda. Esto es otra cosa. Pelo natural de cerdo, grueso, áspero. Y, ojo con esto, con esas puntas abiertas que son su seña de identidad. Este pincel no se esconde, para nada. Al contrario, su propósito es dejar una marca, una huella de textura y de pura energía en la pintura. Pero bueno, vamos a lo que de verdad importa. ¿Qué pasa sobre la tela? Porque al final del día, la verdadera diferencia entre estos pinceles se ve y hasta se siente en la marca que dejan. Y esto es clave de verdad. Cada trazo, cada surco o incluso la ausencia de él es toda una declaración. Es literalmente la caligrafía del artista sobre el lienzo. Si lo ponemos en una tabla, queda clarísimo. El pincel blando deja una marca suave, casi invisible. Por eso es perfecto para degradados y detalles finos. Se siente como si se deslizara. El pincel duro, en cambio, deja surcos visibles, es el rey del impasto y la textura. Y al usarlo, se siente una resistencia física, como si se estuviera arando la pintura. Hay una frase que resume todo esto de una forma brillante. Dice que el pincel blando se desliza sobre la tela, el pincel duro araña la superficie. Es perfecta. Uno se desliza, el otro araña. Uno acaricia, el otro ataca. La elección del verbo ya define toda la intención. Pero ojo, que la historia no se acaba con el pincel, ¿eh? Hay otro jugador fundamental en esta ecuación, la consistencia de la pintura. Es que es una relación de causa y efecto. La pintura fluida, más líquida, necesita la delicadeza de un pincel blando para aplicarse sin dejar marcas. Por otro lado, la pintura espesa, esa que se conoce como heavy body, necesita la rigidez y la fuerza de un pincel duro para poder ser empujada y manipulada. Es pura física. A ver, pongámonos en situación. Imaginemos que el objetivo es el realismo absoluto, un acabado tan liso que parezca una fotografía. Aquí, la elección de la herramienta es todo. Para lograr ese efecto, el camino es muy claro. Se elige una pintura de consistencia fluida, se trabaja sobre un lienzo y se usa el pincel blando para crear esas transiciones de color perfectas, borrando por completo cualquier huella. Ahora, demos un giro de 180 grados. Ya no buscamos esconder la pincelada, sino celebrarla. Queremos que la pintura tenga cuerpo, relieve, que se sienta la energía del gesto. En este caso, el enfoque es totalmente opuesto. Se usa pintura espesa, a lo mejor mezclada con geles para darle más cuerpo todavía. Se trabaja sobre soportes rígidos, como la madera, que aguanten la fricción. Y el pincel duro actúa casi como una espátula, dejando crestas de pintura y una marca visible, poderosa. Y bueno, con todo esto sobre la mesa, llegamos al momento de la verdad. ¿Cómo se toma la decisión final para una obra en especial? Y aquí está el punto crucial. No es que haya un pincel mejor que otro en términos absolutos. La herramienta correcta es la que mejor le sirve a la visión, a la intención que se quiere plasmar en el lienzo. A modo de resumen práctico, el pincel blando es la elección si el objetivo es el realismo, los detalles minuciosos, las transiciones de color imperceptibles y ese acabado liso, casi fotográfico. Es el pincel del control y la sutileza.
Y por el contrario, el pincel duro es el arma predilecta para la expresividad. Si se busca crear relieve con la técnica de impasto, si se quiere que la pincelada sea protagonista, o si se trabaja con efectos agresivos como el pincel seco, esta es, sin duda, la herramienta. Al final, la decisión va mucho más allá de lo técnico. El pincel se convierte en la voz. La pregunta no es qué pincel usar, sino qué se quiere comunicar. ¿Un susurro detallado y realista o un grito lleno de textura y emoción? La respuesta, como siempre, está en la intención de cada artista.